Muy buenos días, El Salvador, miércoles 17 de julio. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, desde El Paz al Huascorán y también fuera del país. Muchísima gente conectada. Recuerde las vías tradicionales a través de los cables, pero también hoy tenemos nada más un percance con el YouTube, pero ya el lunes vamos a estar listos con el YouTube. Pero puede seguirnos en la cuenta de X, en Twitter, puede seguirnos en vivo. Ahí estamos en vivo también, llegando para todos ustedes. Y también una forma fácil de poder vernos en cualquier parte del mundo. Dígale a sus parientes, a sus amigos que están llamando. A mí me ha escrito muchísima gente. Gracias por esto del YouTube que no hemos estado funcionando. Pero usted puede irse fácilmente a una cuenta. Usted vaya a su computadora, a su tablet, a su teléfono y usted pone tvx.com.sb y va a aparecerles ahí. Usted solo le da clic ahí. Le da el push al botón y le va a aparecer en vivo toda la señal de TVX. Así dígale a sus parientes, busca ahí tvx.com.sb, dígale, allá en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Gracias porque hay mucha gente preocupada por la situación. Ha sido un error humano, técnico nuestro, que impide pues, que estemos en esa plataforma. Pero el lunes ya estaremos, así como de costumbre, en nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana me acompaña una investigadora de Cristosal, Zaira Navas. Teníamos días de no traer a Zairita, pero está con nosotros. Vamos a platicar de un estudio, de una investigación buena que luego ya estamos platicando aquí, que ojalá que ustedes puedan tener la oportunidad de tener una en sus manos, una investigación importantísima sobre el tema del régimen de excepción y muchas de sus consecuencias. Así es que próximamente vamos a tener aquí, para que ustedes puedan tener a disposición esa investigación tan importante para nuestro país. Zaira, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días. Un saludo a toda la gente que nos escucha en todas partes del mundo. Gracias, Zaira. Importante investigación la que se han realizado. ¿Cómo se titula? El silencio no es opción. Investigación sobre tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción en El Salvador. Poneme esa imagen, Luis, de la última que te mandé, para que ustedes vean que esta es la investigación que Cristosal ha hecho y que próximamente la vamos a tener aquí, dice Zairita, ya me prometió. Ya está en línea. Es esta investigación y está en línea. También cuéntenos un poquito, está en línea, la pueden descargar en línea. Pueden descargar en línea, está en la página web de Cristosal. Usted entra a Cristosal, si habla inglés o habla español, ahí puede ingresar y es lo primero que le aparece. Hay versión en inglés también. Hay versión en inglés, va a estar la versión en inglés, pero por supuesto va a haber una impresión y vamos a compartir con los amigos y amigues que visitan o que escuchan este programa. El silencio no es opción. Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción. Una investigación muy importante de Cristosal. Si usted también quiere una versión digital de esto, ya me la mandaron. Así es que las que quieran me pueden escribir y yo con gusto les mando esta investigación. Gracias, Zaira, por estar con nosotros. Tenemos una hora para poder platicar y abordar estos temas de esta importante investigación que Cristosal ha realizado. Pero mientras, vamos a revisar las portadas de los periódicos de esta mañana de miércoles. Las principales portadas de los periódicos del país llegan gracias a Frío y Asociados. Bueno, y por cortesía de Frío Asociados, las portadas. Bukele vuelve a jugar con tema de aranceles en los productos básicos. Ha anunciado que va a quitar aranceles, pero ya estaban quitados, ya no había necesidad de quitarlos, pero se ha dicho que los va a quitar. Aparte tenemos un TLC y ese TLC permite pues que hayan inclusive aranceles cero, pero ha dicho de que va a quitarle los productos, pero ya son cosas que ya existían y como los economistas han reaccionado en el país, dicen lo que debería quitar es el IVA a los productos de la canasta básica, pero eso no lo va a quitar. Va a quitar aranceles, o sea, lo que se paga para las importaciones. Pero eso dicen en muchos productos ya no existen, esos aranceles ya no existen. Pero él pues dijo que era una gran noticia la que le iba a dar al país. Bueno, ahí están las noticias. Bukele vuelve a jugar con tema de aranceles, dicen en los productos básicos, lo dice el Colatino. Y también las organizaciones que defienden a sus familiares en el régimen de excepción están pidiendo habeas corpus, ¿verdad? Que no se están realizando. Hay una deuda, una mora en la Corte Suprema de Justicia sobre este tema y no se resuelven. Ahí dicen
que este martes se han presentado 15 habeas corpus más, totalizando 275. Así las cosas para el Colatino de esta mañana. El diario de hoy, informe denuncia abusos contra menores capturados. Este es el informe de Human Rights Watch. Habla sobre este tema. Denunció, ampliámelo por favor, denunció, dice, en un informe que más de 3.000 menores, oiga, escuche usted, más de 3.000 menores han sido detenidos bajo el régimen de excepción. Algunos habrían sido víctimas de tortura. Es lo que ha dicho Human Rights Watch ayer, que dio conferencia. Ya no tuvimos tiempo de traerlos acá, pero ya Zairita nos va a hacer los contactos con esta gente de Human Rights Watch. Así las cosas para el diario de hoy. La prensa gráfica vuelve a enfatizar sobre el tema de las enfermedades en el país. Casos de influenza han aumentado 169%. Habría que ver si le están vacunando contra la influenza en el país. Entiendo que no. Hasta el 6 de julio el país reportó un total de 223 casos de la enfermedad. También informe de Human Rights Watch documenta abusos a menores de edad en régimen de excepción. También dice la prensa gráfica, dentro de el interior de la prensa denuncian despidos injustificados de agentes de la PNC asignados a la Embajada de Estados Unidos. Interesante. Presenta más habeas corpus. Ya no tenemos miedo, dicen los familiares de los detenidos. Y el gobierno propone de nuevo suprimir aranceles para bajar precios de canasta básica. Algunos dicen ya estaban hechos y ahora los ha retomado. Una forma de volver a temas que ya se habían superado teóricamente. Así las cosas para la prensa gráfica. ¿Qué más dicen los periódicos? El Mundo dice: Bukele anuncia centrales de abasto de alimentos. El Mundo siempre bastante cerca del periódico de Casa Presidencial en sus titulares, pero ahora dice: Bukele anuncia centrales de abasto de alimentos. Quitarían aranceles a canasta básica. Es lo mismo, que le quiten el IVA, eso es lo más importante. El IVA deben quitarle, no los aranceles. Los aranceles ya no existían. Ahora hay que quitarle el IVA, Bukele. Bueno, así, y anunciaron otras cosas así grandes que por supuesto van a venir en el informativo de Casa Presidencial. Veamos el informativo de Casa Presidencial que dice: suspenderán aranceles a alimentos por 10 años. El IVA, hay que quitarle el IVA mejor. El IVA, eso no, los aranceles ya estaban quitados. El IVA. El presidente anunció más tecnología, dice, vamos a hacer lo más grande de toda el área, de no sé qué. Bukele nombró bueno, ahí está, miren. Ese es el periódico, el informativo de Casa Presidencial. Así las cosas en esta mañana de miércoles 17 de julio. Zaira Navas conmigo, investigadora de Cristosal. Zaira, yo quería presentar, tenemos unos titulares de este informe de Human Rights Watch que presentaron ayer y quería su reacción sobre ello. Poneme los titulares. Ahí está la Deutsche Welle recogiendo, esto dice la Human Rights Watch, reporta más de 3.000 menores detenidos en El Salvador. Un informe del organismo denunció graves violaciones a los derechos humanos en niños y adolescentes debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno bajo el régimen de excepción. Así lo reportan periódicos que han retomado. Este es la Deutsche Welle de Alemania. ¿Qué más dijeron los periódicos? Hay otra imagen. A Focus también lo recogió y dijo: el último informe de Human Rights Watch documentó 66 casos de niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, tortura, acoso policial y otras formas de malos tratos bajo el régimen de excepción. Bueno, Human Rights Watch hace una investigación sobre este tema de niños, niñas y adolescentes. Y está este gráfico que me pareció interesante: menores detenidos por mes, promedio mensual de niños detenidos en cada año. Vean ustedes cuántos niños, y el año 2024 donde más se reportan detenidos, niños, ¿verdad? Ahí aparecen las cifras, casi 120 mensuales, ese es un dato mensual que se presenta.
Zaira, su reacción sobre este, y luego vamos a platicar también del informe de investigación de ustedes. Human Rights Watch centraliza el tema niños y adolescentes. Bueno, es muy importante, nosotros queremos reconocer el trabajo que realizan las organizaciones internacionales. Esta es una organización internacional. Correcto, una organización conocida en todo el mundo, pero que tiene un rol muy importante en la documentación, investigación y, por supuesto, en instar a los estados a que cumplan las obligaciones internacionales que tienen. Human Rights Watch este año ha hecho un informe, una investigación de varios meses para documentar la situación de las niñas, niños y adolescentes que de manera arbitraria han sido privados de libertad, que se encuentran, ahora se llaman centros de integración social, antes centros de internamiento o centros de inserción social. Se encuentran privados de libertad. Pero además hizo una documentación importante similar a las metodologías que utilizamos las organizaciones nacionales, que es la documentación. Esto tiene un valor importante para la memoria histórica. Ha tomado muchísimos testimonios de familias y de adolescentes que han vivido la privación de libertad. Documenta la detención de 3.000 adolescentes y con esto quiero hacer un comentario porque sé que de seguro los van a preguntar. Si los adolescentes o los niños y niñas cometen delitos, dicen, ¿por qué no están presos? Les quiero comentar que desde hace muchísimos años varios órganos internacionales de Naciones Unidas, como UNICEF o varias instituciones también, han hecho estudios sobre el nivel de incidencia en la delincuencia que tienen los niños y los adolescentes. Y nunca pasa del 10%. Esto está bastante relacionado al número de personas detenidas que presenta Human Rights Watch. Estamos hablando de 3.000, pero ellos revelan además que 1.000 han sido capturados y revelan además que un número importante fue víctima de torturas, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y esto contrasta con las declaraciones recientes que se dieron en la audiencia ante la Comisión Interamericana, donde más de 30 organizaciones de sociedad civil de El Salvador denunciamos la situación de derechos humanos en El Salvador. Lamentables declaraciones del comisionado presidencial y de otros funcionarios, quienes dijeron que no había torturas en El Salvador, que no había muertes en los centros de detención. Ellos dijeron eso. Así dijeron. Entonces es muy valioso este informe, ha tenido acceso a los centros de internamiento o los centros de inserción social y pues invitamos también a la población salvadoreña a que lea todos los informes de las organizaciones de sociedad civil ante la falta de datos del gobierno de El Salvador, que niega de manera reiterada cualquier información que solicitamos. En nuestra sociedad, Zaira, se estigmatiza el tema de los jóvenes. Todos sabemos que los jóvenes, o niños inclusive, han estado metidos en temas de pandillas. Sabemos que han sido colaboradores, digamos, de adultos que han estado detrás de todo, ¿verdad? Eso pues se conoce, es muy conocido. Entonces, como sociedad, ¿cómo entender esta parte, Zaira? Decir, bueno, si un jovencito de 10, 12 años en adelante colabora con las pandillas, entonces ya es un delincuente. Si están utilizando niños más pequeños para hacer los mandados de ellos o cosas, recados, mensajes de las pandillas, entonces es clasificado también como un pandillero, como un marero, como decimos en el país. ¿Cómo entender esta parte desde la sociedad? Cuesta mucho, porque hoy Human Rights Watch presenta 3.000 casos, dice, de niños o adolescentes capturados, algunos de ellos torturados. Pero alguna gente todavía estará pensando, bueno, se lo merecen porque son niños que están perdidos en estas comunidades que integran estas pandillas. Es importante aclararle y que, gracias por la pregunta. En primer lugar, hay en El Salvador, de acuerdo a los mismos datos que dan los funcionarios, más de 81.000 personas detenidas por el régimen. 81.000, ok. El ministro de Seguridad dio datos hace unos meses diciendo que había al menos 1.000 adolescentes con condena. Coincide con los datos que ha recogido Human Rights Watch.
Sin embargo, con condena, sí, o sea, ya condenados. Sí, se llama medida de internamiento. Pero okay. Ahora, es importante decir que el 10% de los delitos se cometen por adolescentes. Ese es el primer lugar. 10%. 10% nada más. Sin embargo, se nos ha vendido la idea que en su mayoría los delincuentes son adolescentes. Pero usted tocó un punto muy importante que debiese incorporarse en cualquier política pública. La prevención del delito. En El Salvador no tenemos una política sistemática en materia de prevención de las violencias. Porque efectivamente adolescentes han cometido crímenes atroces y nos van a recordar a muchos delincuentes, no los menciono por no hacer apología. Sin embargo, también muchos niños, incluso menores de 12 años, han sido utilizados por estructuras criminales, las pandillas y otro tipo de estructuras utilizados. Y este es un tema importante. ¿Cuál tendría que ser la medida de política pública? Si se quiere ir por la parte punitiva, yo ya explicaba que lo esencial es prevenir, ¿verdad? Garantizar educación, pero en este país hemos tenido disminución del presupuesto del Ministerio de Educación. Garantizar educación, programas sociales, garantizar atención integral para un desarrollo propicio de los y las adolescentes y los niños y las niñas, evitar que estén en desprotección, lo que ha pasado ahora y probamos en nuestro informe, que espero que lo desarrollemos ampliamente, sobre el impacto que ha generado en los adolescentes. Pero bueno, si se quiere ir por el lado de la penalización, a quien debe imponerse sanciones es a las personas adultas que son los que utilizan a los niños y adolescentes. Y fíjese que hay medidas en materia penal que han sido efectivas en otras partes. Por ejemplo, si usted es jefe de una estructura criminal y en su estructura hay niños y adolescentes, se le puede incrementar la pena por la utilización de los adolescentes. El tema es que cuando se es adolescente o niño de 8 o 12 años, tiene usted la capacidad de decidir y medir la consecuencia del daño que está causando. Y no estoy defendiendo, aclaro. Es importante que toda conducta que sea negativa tenga una consecuencia, pero la consecuencia debe ser proporcional a la acción que se comete y a la voluntad que se comete, lo que en materia penal conocemos como dolo. Sin embargo, insisto, el gran número de personas detenidas en este país, y es lo que prueban nuestras investigaciones, al igual que la de Human Rights Watch, es que las personas detenidas no son ni los principales criminales, no son los jefes de estas estructuras delincuenciales, no tienen un número grande de personas de este nivel de toma de decisiones, de ejecución, de generación de órdenes, sino que han detenido probablemente a un número importante de miembros de estas estructuras, pero la mayoría de personas detenidas son personas inocentes que fueron víctimas de pandillas y ahora son víctimas de la represión del gobierno. ¿Se puede descifrar, Zaira, que entonces los líderes, los verdaderos líderes de las pandillas, esos que tienen nombre, ¿verdad?, en las estructuras estas personas no han sido capturadas? ¿Se puede eso deducir de la información de la gente que está capturada? ¿No aparecen grandes líderes de estas pandillas? Bueno, es que se puede ver en los medios de comunicación desde hace 2 años, cuando hemos visto detenido a un miembro de la principal estructura de ambas pandillas, del barrio 18 y de la MS. No los hemos visto detenidos, lo que hemos visto es que fueron sacados del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y aparecieron en México capturados y ahora van a ser juzgados en Estados Unidos. Tampoco la proporción de criminales, y esto dice nuestro estudio, nosotros hicimos una investigación que tiene 3 fases. La tercera fase, que está en el capítulo 4 de nuestro informe, se refiere a la justicia fallida. Y aquí pudimos hacer una reconstrucción de 1.172 personas que han sido procesadas
hemos revisado sus expedientes y lo que se resolvió, bueno, sus expedientes, es decir, las resoluciones que se emitieron en sus casos, porque estos expedientes no podemos tener acceso a ellos porque tienen reserva, cosa que debería ser pública. Ahí podemos hablar mucho de esta consecuencia jurídica. Sin embargo, en esta investigación que nosotros hacemos como Cristosal, determinamos que de 1.172 casos, miren, una muestra importante, las encuestas de país se hacen con 1.000 personas, sí, pero nosotros de un universo de 80.000 personas logramos identificar e investigar lo que han resuelto los jueces y juezas, se ha entrevistado gente también en estos casos. ¿Y qué determinamos? Que el 100% de las personas que solo han ido a una audiencia, ojo con esto, ninguna persona hasta este momento ha sido condenada adulta, a diferencia de los adolescentes. Ya vamos a hablar de este dato. Sin embargo, en el caso de estas personas de las que se revisaron las resoluciones... Perdón, Zaira. De los 81.000 detenidos, usted nos está diciendo que ninguna persona bajo este régimen de excepción ha sido condenada. Ha recibido una notificación, a usted le comprobamos y le condenamos. Ninguna. Ninguna persona adulta. Sí, sí. En el caso de los adolescentes y las adolescentes hay resoluciones porque la justicia penal juvenil opera de manera diferente, opera con más agilidad y fue preparada para que los juicios fuesen más rápidos, para beneficiar a los adolescentes y que si van a pagar una medida de internamiento se haga rápido. Pero ahora la justicia está operando de manera contraria y los únicos condenados hasta este momento son adolescentes. Eso es lo que nos dice... Los adultos no hay ninguna persona condenada definitivamente. No hay. El proceso es el siguiente, para ilustrar mejor. Las personas en su mayoría, y estas son investigaciones que hemos documentado en 6 informes que tenemos. En este informe, por eso ya no nos centramos mucho en las capturas arbitrarias, pero establecimos que la mayoría de personas son detenidas porque les tocan la puerta y les dicen que van a hacer un registro y se las llevan detenidas. Son detenidas en la calle por parecer sospechosas, hay una denuncia anónima, etc. Estas personas fueron llevadas a procesos masivos donde hubo una sola audiencia. Ahora ya no se llama audiencia inicial. En estos juicios que se hacen ahora porque nombraron a jueces de crimen organizado, eso se llama fuero atractivo, es decir, llamar a una jurisdicción a una persona y no al juez que le corresponde. Eso en el derecho internacional y en la Constitución está prohibido, pero lo han hecho así aquí. Todas estas personas, audiencias de 300 hasta 700 hubo, fueron detenidas y llevadas a una audiencia de imposición de medidas. Ahí se les decretó detención provisional. En esta detención provisional no se presenta prueba. Lo que la Fiscalía presenta es un documento con el listado de todas las personas donde dicen el nivel de participación que tienen. Y eso es toda la prueba que se presenta de ellos. En su mayoría colaboradores. No ha habido una segunda audiencia, que normalmente se llama audiencia preliminar, donde se ventila la prueba. Hasta este momento nadie ha sido condenado. Ok, voy a hacer la pausa, Zaira. Mire, le voy a plantear esto. Vamos a complicar la plática. ¿Cómo es posible si las organizaciones de derechos humanos abogan por muchos detenidos y dicen que hay muchas personas inocentes? ¿Cómo se puede traducir esto, Zaira, si el país ya no tiene la presencia pandilleril, delincuencial que teníamos otrora, que teníamos antes? ¿Cómo traducir esto? Si muchas de las organizaciones, incluida Cristosal, dicen que hay una buena porción de estos detenidos que son inocentes, ¿cómo entonces entender la paz que se pueda vivir en el país con el tema de las pandillas? Me pregunto eso, Zaira, nos ayuda a entender esta situación. Nos ha explicado un poquito ya el tema de los líderes de las pandillas, que muchos han salido, ¿verdad? Han salido
de manera un poco así oscura, ¿verdad? Han salido del país y han aparecido en otros lados, que esas investigaciones no se han hecho, pero yo le dejo planteado eso cuando regresemos. ¿Cómo entender esta parte? Vamos a hacer la pausa y quiero saludar a mi buen amigo Rodolfo Rodríguez con Triviajo. Triviajo es más que una agencia de viajes. Usted está planificando su viaje hoy en los próximos días para agosto, puede salir, mire, hay diferentes opciones. Tikal Petén, ahí hay una opción. Hay varias opciones que usted puede buscar. San José, Costa Rica también, por supuesto. Hay varias opciones que usted puede ir viendo con Triviajo. Triviajo es su mejor opción. Y aquí puede ir también al sitio triviajo.com. Ahí lo puede buscar también. Usted puede, para ver las diferentes opciones. Triviajo.com, puede buscarlo en Google. Ahí está Roatán. Ahí está el teléfono también, 6831-6738. Ahí está Rodolfo y todo su equipo esperando su llamada. Cancún, ahí está Isla Mujeres, una belleza. En Panamá también hay opciones para ir a Panamá. Hay cupos todavía. Ahí está Rodolfo, listo para recibir su llamada. Hable con toda confianza. Ciudad de México. Triviajo es su mejor aliado. 6831-6738. Hacemos la pausa. Vamos a regresar con Zaira Navas y le voy a leer también comentarios que están llegando de todos ustedes. Una forma fácil de ver Encuentro con Julio Villagrán, tvx.com.sb. Sus parientes están preocupados y me han escrito mucha gente. Don Julio no está en YouTube. Bueno, pero ya el próximo lunes vamos a estar en YouTube, si Dios lo permite. Pero usted puede decirle a sus parientes, mire, dijo Julio que buscaran tvx.com.sb y va a encontrar la señal nítida en una computadora, en una tablet, en un teléfono, lo va a encontrar. Solo tiene que poner esa dirección en Google, tvx.com.sb. Y también en la cuenta Informa TVX en X, ahí estamos, mire, ahí estamos transmitiendo en vivo. Ahí estamos transmitiendo en vivo en X, en Twitter. Ahí está en vivo también para todos aquellos que... ¿Y dónde vemos a Julio? Informa TVX en Twitter, IOX, y puede ver en vivo esta señal. Hacemos la pausa y vamos a regresar con Zaira Navas. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Zaira Navas, investigadora de Cristosal, me acompaña esta mañana de miércoles 17 de julio. Este espacio por cortesía de Frío Asociados, mantenimiento de aire acondicionado, preventivo y correctivo. Venta y reparación de todo tipo de aire acondicionado. Escríbenos al WhatsApp 7620-5254 o comunícate al 2296-1920. ¿Dónde va a prestar los servicios Frío Asociados? En todo el país. Usted marque, llame, escriba y dígales, necesito un servicio para instalar mi nuevo aire o a reparar este viejito que tengo, pero que me sirve bastante. Este espacio es por cortesía de Frío Asociados. Les recuerdo a todos los que preguntan por los libros, tenemos Testigos de la Fe en El Salvador. El próximo 1 de agosto, del 1 al 5 de agosto, estaremos con el padre Juan Vicente Chopin en Boston, Massachusetts, presentando algunos conversatorios sobre este libro de Testigos de la Fe, la historia de los mártires de la Iglesia Católica en nuestro país. Lo vamos a presentar en Boston del 1 al 5 de agosto. Y también tenemos La Onda de los Torogoces de Morazán, también la historia de los torogoces, aquí está, ¿verdad? Sebastián Torogoz. También tenemos a disposición 2 libros interesantes de Equipo Maíz. San Romero, El Pueblo es mi Profeta, está a disposición de ustedes. De 6 a 6 lo pueden atender acá. Y el bestseller, digo yo, de Equipo Maíz, Historia de El Salvador para todos ustedes. Pregunten por los libros. Le voy a leer comentarios a Zaira que están llegando de cualquier parte del mundo. Dice, buenos días, don Julio, y su invitada Zaira Navas de Cristosal. Dice, organización que vela por los derechos humanos de los más vulnerables. Que Dios bendiga a esta valiente mujer por su misión tan importante en nuestros tiempos. Soy Tom Cruz. Lo veo en Ciudad Delgado. Esta organización divulga y denuncia a nacional e internacional del lado oscuro del país que el gobierno no quiere que se conozca, dice Miguel Martínez de Santo Tomás. ¿Cómo puede decir el comisionado colombiano que no hay tortura cuando mandan los ataúdes a los familiares sellados y les prohíben abrirlos? Pero los que han hecho han encontrado cadáveres hasta con esposas, sin dientes, desnucados, moretones, etc. El órgano judicial es un organismo corrupto, dice, que hace injusticia y crímenes con tal impunidad.
Todo el Ministerio Público es nido de delincuencia. Saludos fraternales desde Australia, TVX, por los esfuerzos de transmitir interesante entrevista con Zaira Navas de Cristosal. Ahí están algunos comentarios, mucha gente preguntando por la señal, pero ya les explicamos un poquito el tema de dónde encontrar nuestra señal. Algunos comentarios. Usted mencionó también al comisionado presidencial, a este señor de origen colombiano que trabaja para Casa Presidencial, pero entonces él va en la documentación, porque una cosa que sí se puede respetar de las organizaciones como Cristosal y otras organizaciones que a pesar de que los critiquen a veces el oficialismo, es que están documentando, usted lo decía, hay información, hay documentos. ¿El gobierno está presentando documentos, Zaira? No le corresponde a usted contestarme eso, pero le pregunto, ¿ellos están contrastándolos a ustedes presentando documentación? Quiero decir que esta investigación que ha realizado Cristosal, yo lo explicaba al principio, es una investigación que tiene metodología de investigación y que tiene un valor histórico importantísimo, al igual que otros estudios. ¿Por qué? Porque se basa en el testimonio de más de 475 personas que han dado su testimonio a Cristosal. Se basa en la verificación de documentos, resoluciones judiciales, etc. Se basa en la investigación directa, caso por caso, de las muertes que han ocurrido bajo responsabilidad del Estado. No estamos haciendo inferencias, estamos dando el resultado de una investigación concreta. Y lo digo por un comentario que hacían por ahí, referido a las personas, cómo son entregados los cuerpos de quienes mueren en este país. Nosotros hemos documentado, investigado, 261 muertes de personas adultas. Esto significa que hemos verificado que fue detenida durante el régimen de excepción, que no fue condenada, que esta persona fue golpeada, víctima de violencia o que fue dejada en desprotección porque no se le dio atención médica, ya sea porque tenía una enfermedad o porque adquirió una enfermedad, pero también hemos documentado la muerte de 4 bebés, niños y niñas que vivían con sus madres en la granja penitenciaria. Es una situación sumamente grave. Frente a esta documentación irrefutable que tenemos las organizaciones, y en este caso Cristosal, en una audiencia que se dio recientemente ante la Comisión Interamericana, es lamentable el papel que juegan funcionarios estatales. Negar hechos evidentes lo que genera es restar credibilidad. El gobierno niega cualquier tipo de información que debiese ser pública. Por ejemplo, niega cuántas personas hay detenidas cuando hacemos uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, niega cuántas personas hay detenidas, cuántas son mujeres, cuántos adultos, todo. Cuando van a la Comisión Interamericana, pues dicen que no hay personas torturadas, que no hay personas muertas en los centros penales. Lo dicen. Lo han dicho. Incluso refirieron a que tenían solamente 2 casos. Quiero aclararle a la población salvadoreña que en todo el mundo los estados tienen obligaciones para con la población. Y cuando una persona está sometida al poder del Estado porque está privada de libertad o está en un hospital, para que hagamos la comparación, o está en un hospital público, es responsabilidad del hospital todo lo que nos pase. Lo mismo ocurre cuando está privada de libertad. Lo que se le ha puesto, y en este caso hay que insistir, nadie ha sido condenado de las personas adultas, todos gozan de la presunción de inocencia, aunque hay que reconocer que de seguro hay muchos pandilleros. Las fotos que muestra el gobierno son de pandilleros. El tema es cuántas de estas personas realmente son pandilleros. Yo le dejaba así, perdón, sí sé. Bueno, quería concluir con esta información con respecto a que estamos investigando ante la falta de información y datos gubernamentales, que se ha probado por parte de Cristosal en este caso, que se han producido 261 muertes por acciones del Estado,
que estas muertes se caracterizan por violencia, por falta de atención médica, y que en estos casos, en su gran mayoría, las personas son notificadas por funerarias. Ahora, después de investigaciones anteriores, entregan las cajas selladas, como decía el amigo, llaman a la gente a que vaya a dejar la caja y les prohíben dar declaraciones a medios. Incluso han llegado a decirles: no hable con organizaciones de la sociedad civil, y entre ellas nuestra organización. Pero la gente sigue creyendo en las organizaciones de larga data en protección de los derechos humanos. Y entonces voy a responder la pregunta que usted me hacía, no sin antes decir: nuestras organizaciones tienen años de estar en El Salvador denunciando las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Cristosal tiene 24 años de trabajar en el país. Fue la organización que desarrolló por muchos años programas de protección a personas víctimas del desplazamiento forzado que provocaban las pandillas. Es la organización que presentó el amparo para que en El Salvador se reconociera el desplazamiento forzado generado por las pandillas. Es la organización que presentó una propuesta de ley de reconocimiento de víctimas y del desplazamiento forzado. No nos vengan a decir que ahora nos pronunciamos. Ahora, con respecto al impacto del régimen de excepción, sí es muy importante para la población salvadoreña sentirse segura. Todos queremos vivir en paz. Claro. Todas las personas queremos vivir en paz. Pero yo estoy segura que todas las personas no queremos que nos pasen situaciones graves de violaciones a nuestros derechos. A veces, como dicen muchos dichos, a veces si al que tocan es a nuestro vecino, nosotros decimos, quizás en algo estuvo, ¿verdad? Si al que tocan, en algo andaba, dice. Si al que tocan es a un conocido, pues de seguro algo pasó. A un primo, de seguro algo pasó. Ah, pero si soy yo y es mi hijo o mi familiar y yo estoy convencida que no tiene nada que ver, entonces cambia la percepción. Veamos las encuestas que se han producido por el UDOP y por otras casas en los que la población poco a poco va comprendiendo el impacto que genera las violaciones de derechos humanos. La seguridad, que es un derecho al que todas y todos tenemos, no tiene por qué estar o chocar con los derechos humanos. Todo lo contrario, queremos seguridad, pero detengan verdaderamente a los criminales, detengan a los jefes de estas estructuras. Lo que ha pasado es que una vez anuncian el régimen de excepción, muchas de estas estructuras salieron del país y de seguro han capturado a muchas de estas personas que formaban parte del nivel ejecutor. Pero el tema aquí es que estas estructuras pueden reagruparse, estructurarse de una manera distinta porque no están capturando a los jefes de estas estructuras. Y un último ejemplo. Construyeron esta megacárcel, el SECOT. Dijeron que tenía capacidad para 40,000 personas. ¿Cuántos pandilleros o cuántas personas hay ahí detenidas? Según los mismos datos del gobierno, 14,000. Y el resto de personas siguen hacinadas, siendo torturadas, viviendo en condiciones inhumanas, y a nadie, insisto, a nadie se le ha probado que son pandilleros. ¿Y por qué el hacinamiento en otros lugares y no en el SECOT? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerle al gobierno porque no tenemos información. Ese es un círculo muy cerrado. ¿Qué deducen ustedes de esto? La información que nosotros hemos obtenido a partir de testimonios de unas 2 o 3 personas que han salido es que las condiciones del SECOT son totalmente cerradas, pero al menos ahí hay alimentación constante, pero recordemos que lo que muestran es una parte, ¿verdad? Sí. Es probable que ahí haya pandilleros, pero la investigación que nosotros tenemos nos dice que, por ejemplo, en los Izalcos sigue existiendo celdas o pabellones donde solo hay pandilleros. La gran mayoría de celdas en los 5 centros penales de Izalco, en Mariona, está estructurada o están llenas de personas
que no tienen ni siquiera tatuajes artísticos. Hay otras celdas donde hay gente con tatuajes artísticos y hay del total de celdas un 20% donde solo hay pandilleros. Los testimonios de las personas que han estado detenidas dan cuenta que en celdas con capacidad para 70 hay 300. Y de esos 300, ni el 10% son pandilleros. La pregunta es, ¿a dónde tienen a los pandilleros detenidos? Y ¿por qué están capturando a la gran mayoría de población que ya fue víctima de las pandillas y ahora es víctima del Estado? Zaira, tengo varias preguntas, surgen varias preguntas. Se me quedó de los niños y jóvenes. Los niños y jóvenes, ¿dónde los ponen? ¿Dónde los encarcelan? Sí, los adolescentes y niños ahora, porque hicieron una reforma. ¿De qué edad, perdón, de qué edad capturan a un niño? Hasta antes de las reformas que hizo este gobierno de 2022, podían ir a detención, a internamiento se llama en materia penal juvenil, desde los 15 años en adelante, pero ya podían ser procesados antes, pero se les ponían medidas reeducativas de otro tipo. Sin embargo, este gobierno promovió la reforma y ahora pueden ir a detención niños de 12 años. Pueden ir a detención niños de 12 años. ¿A dónde están? Están en centros de integración social, se llaman ahora. Para las personas que tienen muchos años recordarán lo que era la tutelar de menores. Sí, claro que sí. Esos centros fueron modificándose, fueron siendo adaptados, donde se desarrollaban programas de inserción social. Bueno, esos centros están a cargo de la ahora CONAPINA, Consejo Nacional de Protección para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. En estos centros, de acuerdo con los datos que nosotros también hemos recopilado, varía la cantidad de adolescentes con medidas de internamiento, en su mayoría no pasan de 1,000. Sin embargo, los centros no tienen las condiciones propias para albergar a esa cantidad. Las denuncias que tenemos del Espino, por ejemplo, y de Hilo Vasco, es abusos sexuales, violencia, torturas, similar a lo que pasa con adultos. Hay que decir que hay inversión de órganos internacionales, de organismos internacionales en centros como el Espino, pero esto debiese ser una prioridad de El Salvador. Meter a la cárcel a un chico de 12 años y condenarlo a 15 años es truncarle su vida. Va a salir a los 28 años sin haber recibido educación, sin programas de inserción y probablemente, que es lo más duro, sin apego familiar. Y esto genera que estamos devolviéndole a la población, a personas que han sido criminalizadas y que tienen ya una estructura de vida que no se adapta a la sociedad. Y eso es muy peligroso. Zaira, aquí hemos tenido muchas organizaciones de derechos humanos exponiendo un poco el tema que ustedes desarrollan en su investigación sobre torturas. Tanto así que Ingrid Escobar en muchas ocasiones aquí ha manifestado, en el caso, le voy a poner nada más un caso, ha manifestado que esto de las torturas es una cosa que se puede comprobar, que hay torturas dentro de los centros penales, que han habido muertes que son consecuencia de estas torturas, y también ella llegó a decir en su momento que se había documentado, se habían tenido conocimiento de fosas clandestinas en centros penales. Esto es como, digamos, como cosas extremas que pudieran estar pasando. ¿Ustedes qué están registrando en su investigación sobre este tema, Zaira? Bueno, insisto en que al inicio del régimen Cristosal comenzó a recibir muchos casos. No estábamos preparados, ninguna de las organizaciones, para esto, y comenzamos a recibir muchos casos. Y la primera decisión que tomó Cristosal fue documentar. Porque es cierto que mucha gente denuncia públicamente, etcétera, pero lo que no se documenta no existe. Y es muy importante la investigación a la par, que es lo que nos permite la documentación. Nosotros tomamos denuncias. Cristosal ha recibido
un número muy importante de denuncias de personas que han recibido detenciones arbitrarias que llega a las más de 3.700 personas que han sido detenidas de manera arbitraria. Estos casos, a estos casos les damos seguimiento de manera individual. Para nosotros poder decir que hay torturas es porque hemos entrevistado a profundidad. Esta investigación recoge el testimonio de más de 578 personas, testimonios que duran bastante tiempo y en lo cual se incorpora un número importante de personas que estuvieron privadas de libertad, que fueron víctimas de tortura, que vieron morir a gente adentro de los centros penales, pero además personas que adquirieron enfermedades y que tienen en sus cuerpos huellas de la tortura. O sea, no estamos hablando de que nos contaron o que nos dijeron, estamos documentando los casos. En el caso de las muertes, le decía que hemos ido a investigar caso por caso. Además, hemos hecho un análisis a partir de especialistas en criminología, médicos forenses. Quiero darle el resultado de la investigación forense, por ejemplo. El médico forense que hace el análisis nos dice varias cosas. La primera es, en este país no se está cumpliendo con el protocolo de Minnesota que establece la forma en que se debe hacer las autopsias de personas privadas de libertad. ¿Para qué hay un protocolo especial? Para determinar si hay golpes internos. Recordemos que las torturas y los golpes a veces se realizan para que no quede evidencia y lamentablemente no se está haciendo eso. Por otra parte, tampoco se le entrega el resultado de la autopsia a la familia. Se le manda a la fiscalía que ya nos dijeron archivan los casos. Por otra parte, el resultado médico forense determina un número muy grave e importante, llega más, el 5% son casos probados de personas que murieron por torturas o violencia extrema, ahorcaduras, golpes fuertes en el tórax, es decir, golpes en la cabeza, situaciones evidentes de violencia. Incluso eso se registra en las actas de levantamiento de cadáver y se registra en el médico forense que llega en primer lugar. Otro 35% de los casos que investigamos hay sospecha de criminalidad. Este es un término médico forense que determina que la causa de muerte tiene que haber tenido una consecuencia, un origen criminal. Puede haber muerto, por ejemplo, un adolescente que se reporta que murió de infarto al corazón y su antecedente era que no padecía del corazón, o que muere por asfixia y dicen que se ahorcó solito. Esa es una muerte sospechosa de criminalidad. Ahora, sobre las denuncias que existen de otro tipo de ejecuciones, nosotros también hemos recibido denuncias y las recibimos desde 2022 de que existen fosas en algunos centros penales. No podemos afirmarlo porque es algo que no se ha investigado. Sin embargo, lo que se ha probado es que este país y esta Dirección General de Centros Penales tiene una práctica sistemática de violencia contra las personas que aún no han sido juzgadas ni condenadas, que se encuentran privadas de libertad. Y ahí hemos visto cantidad de fotografías, nosotros lo documentamos, presentamos varios casos en el informe, en los que la población denuncia que una persona que entró con buen peso, sana, sale en una condición de desnutrición severa, adquiere enfermedades. Por lo general, la investigación que realizamos sobre muertes determina que las muertes patológicas que están bastante altas o muertes conocidas como naturales son por enfermedades adquiridas o por falta de atención médica de personas que ya tenían diabetes, y entre las enfermedades adquiridas están aquellas relacionadas a la insuficiencia renal, y esto se explica por la falta de agua, por la falta de permitirles ir a los servicios sanitarios, por la falta de medicación a las personas que ya tienen enfermedades
a pesar de que las familias ingresan los medicamentos. Zaira, voy a hacer la última pausa. La sociedad vive dividida en este tema. Muchos dicen, sí, que seguir el discurso aquel que no verán la luz del sol, que no coman, que no tengan agua, dice la investigación, que no tengan agua, porque realmente estos criminales se lo merecen. Una porción de la población piensa así, que también es como el discurso oficial, digamos, ¿verdad? Pero otra población está hablando también de seres humanos, está hablando del tema que usted ya abordó, el tema de la inocencia, casos que no se ha probado que sean culpables, y entonces dice, ¿cómo puede ser? Hoy nos pone usted, y a mí me ha dejado muy impactado el tema de los niños y adolescentes, van a la cárcel tantos años, ¿qué fruto vamos a tener de estos no sé cuántos niños y jóvenes que salen, ¿qué sociedad estamos construyendo? Yo quiero dejarle planteado eso. ¿Qué cosas se violentan jurídicamente dentro de estos lugares donde están encarcelados? ¿Qué cosas no deberían ser? Y no se trata de venir a defender pandilleros, se trata de ver en la parte humana y la parte jurídica qué cosas no se hacen como deberían hacerse. Le dejo planteado, no sé si me explico, Zairita. Sí, por supuesto. Pero quiero que sigamos platicando en el último bloque sobre este tema. Quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, con su renta de vehículos. Usted viene al país y quiere rentar un vehículo. Mire, fácil. Usted ahí tiene un número de teléfono, le va a llamar y le va a contestar el mero famoso Kevin Méndez. Él le va a contestar. Y usted dígale, mire, necesito una camioneta 4x4, un pickup, una minivan, un sedán, voy con mi familia, vengo de tal lugar. A él le agrada cuando viene gente de fuera con su familia, le agrada atenderlos, le agrada llevarles el carro al aeropuerto. Allá, mire, allá ahí mismo en el aeropuerto firman, ahí hacen el trato. No necesita usted andar con tanto protocolo que la gente dice, yo no tengo tiempo, estoy con mi familia, ya me quiero ir para mi pueblo, váyase para su pueblo tranquilo. Pero llámele al famoso Kevin Méndez, que por supuesto le va a dar los servicios que usted requiere. Todo el mundo lo está comprobando y dicen, ahí está el famoso Kevin Méndez a su disposición. Hacemos la pausa y ya regresamos con Zaira Navas, investigadora de Cristosal, que está presentando su estudio esta mañana de miércoles. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán y pues esta mañana hemos tocado el tema del régimen de excepción, algunas consecuencias, torturas de una investigación profunda que ha hecho Cristosal. Zaira Navas conmigo esta mañana. Quiero también decirles que este espacio es por cortesía de Cable Color. Cable Color, el internet que lo tiene todo, mejor velocidad, mejor opción, mejores paquetes. Usted está pensando, dice, es que mire, el servicio que me dan no me gusta. Bueno, ahí está la opción Cable Color, que es nuestro patrocinador. Ahí está Cable Color, a su orden. Y también les recuerdo que tengo los libros de Equipo Maíz, también tengo los Torogoces y tengo también Testigos de la Fe. Testigos de la Fe que vamos a ir a presentar allá a Boston, Massachusetts, del 1 al 5 de agosto con el padre Juan Vicente Chopin, el vicentino. Ahí anda el padre dando conversatorios. Nos vamos para Estados Unidos y en enero estamos teniendo la invitación también de la Universidad del Norte de Texas. Ahí iría Julia Evelyn, Marvin Aguilar. Nos vamos también en enero, si Dios lo permite, a dar unos conversatorios también a los Estados Unidos. Zaira, estabas conmigo. Yo les he planteado esto, Zaira. Hay cosas que uno como sociedad también dice, está bueno que les hagan esto si esos son criminales, está bueno que no les den de comer, está bueno que ni agua les den. Está bueno, estos niños desde chiquitos son ya criminales y todo. Estamos en esa cosa, pero yo le planteaba qué cosas son y qué cosas no son. Qué cosas deben ser y qué cosas no deben ser dentro de lo que está pasando. También el tema de las mujeres, Zaira, cómo las mujeres que están también en cárcel, que también estamos en esa misma situación. Bueno, la investigación que Cristosal ha realizado tiene otro apartado muy importante que también es el resultado de una investigación sobre el impacto social que genera en la niñez y la adolescencia y en las mujeres el régimen de excepción. Ahí tocamos, por supuesto, la detención de adolescentes y de niños y niñas.
En primer lugar, hay que decir, ya lo reiteré, que hasta este momento ninguna persona adulta ha sido juzgada. En el caso de los adolescentes, reitero, han sido detenidos 3.000 y, de acuerdo con datos dados por el ministro, 1.000 han recibido una medida de internamiento. Es decir, que el nivel de participación que se nos hace creer no es tal. Pero la Constitución de la República, antes la Lepina, ahora la ley Crecer Juntos, que tiene los mismos contenidos que la Lepina, pero desarrolla otros apartados, como los derechos de la primera infancia. Ya voy a ver si puedo abordar este tema tan importante que ha sido incorporado en esa ley, y la Convención sobre Derechos del Niño establecen pautas y límites para el tratamiento de adolescentes que han incurrido en responsabilidad penal. Nuestra investigación determina el costo social que tiene para la población salvadoreña que miles de personas inocentes estén detenidas. ¿Cuál es este costo social? Vean, las mujeres son las principalmente impactadas por el régimen de excepción. Las mujeres que históricamente han tenido roles de cuidados. Antes era muy aceptado, bueno, es mujer, tiene que cuidar la casa, tiene que trabajar, tiene que realizar todo este tipo de actividades y estudiar. En los últimos años, estudiar, trabajar, cuidar la casa, hacer la alimentación, etc. Pero ahora, la investigación prueba, y desde hace mucho tiempo, que las personas detenidas y las que han muerto en su mayoría eran gente pobre, en condición de pobreza o extrema pobreza. Gente que era jornalera, gente que vendedores informales, etc. Gente pobre. Esto significa que las mujeres, que en su mayoría han quedado al cuidado de niños y niñas, de personas adultas mayores, ahora asumen otra carga de cuidado que ya tenían, pero se suman los hijos e hijas de las personas detenidas, de los vecinos, de los sobrinos, los nietos, etc. Tienen además que ser mujeres buscadoras de justicia, porque son las que andan allá tocando la puerta en la Procuraduría General para que nombren un abogado defensor, para que les expliquen qué pasó con su familiar detenido, buscando de penal en penal a donde se encuentran. Esto impacta negativamente en su condición de vida. Hay mujeres que han tenido que empeñar o vender sus lotecitos donde vivían para pagar un abogado o abogada particular. Y en el régimen de excepción realmente es muy difícil que las personas salgan. Aclaro que las personas que han salido con medida sustitutiva a la detención provisional, que están en libertad, sigue su proceso. Corren el riesgo que los vuelvan a detener. Muchas personas y mujeres que fueron entrevistadas han tenido que desplazarse porque cuando los policías o soldados se enteran que volvieron a su lugar de residencia, entonces lo que hacen es irlas a buscar y quererlas recapturar. Esta práctica de las recapturas afuera de los penales o irles a buscar a sus casas es tan común y eso incrementa el número de detenidos. Esa gente, Zaira, así dicho vulgarmente, ¿sale fichada? No sale fichada, sale con un proceso penal abierto. Abierto. Es que en este momento no se ha determinado quién es inocente y quién es culpable. Sí, no, pero digamos cuando decimos eso, y históricamente se ha dicho así, este está fichado, ¿verdad? Este tiene algo ya en su... Por supuesto. Jurídicamente, en su, digamos, en su identidad, tiene ese problema. Y esa gente puede tener dificultades para la incorporación a la sociedad. Toda su vida. Ahora, estas personas que tienen proceso abierto, pero que además están capturando a las personas por tener fichas policiales. Es decir, si un día detienen a una persona porque estaba consumiendo bebidas alcohólicas, la policía le levanta una ficha y efectivamente muchos policías han capturado a personas por cumplir cuotas que se les exigen. Entonces ahí se llevan a la gente esta que está fichada. Pero yo quiero recordar el impacto que genera en la niñez y la adolescencia. Fíjense que en nuestra investigación llegamos a determinar cuántos hijos e hijas tuvieron estas personas que murieron bajo custodia del Estado, que estuvieron detenidos y que ninguno había sido condenado. 176 niños y niñas han quedado en condición de orfandad producto de estas muertes.
A partir de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, nosotros hacemos una inferencia sobre la niñez en condición de abandono, porque hay un dato constante que sacaba la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Y esto nos arroja una cifra de un aproximado de 62,000 niños y niñas que se ven afectados y que pueden estar en alguna modalidad de abandono producto del régimen de excepción. ¿Qué implica eso para los niños y las niñas? En este momento, y esto porque solicitamos al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y de la Primera Infancia, el CONAPINA, que nos diera información sobre los programas que está desarrollando para estos niños y niñas que han quedado en desprotección, cuyos padres, algunos probablemente son pandilleros, pero los demás no tienen programas de protección o programas de atención, de prevención para la niñez que está en esta condición. Y eso es exponerles a una situación de mayor riesgo. Cualquiera puede llegar y acercarse ante una abuela que tiene 7 niños o 8 niños, que además tiene que buscar para la comida y tiene que hacer otro montón de cosas. No puede ir a dejar a los niños y las niñas a la escuela, no puede estar pendiente de si hace las tareas, no puede ni siquiera darles una cora, como decimos aquí, sí, para que se compre agua o un mango en la escuela. Eso lo que hace es generar condiciones para que cualquier otro estallido social o cualquier otra vulnerabilidad para las niñas y los niños se pueda cometer, que las pandillas se reagrupen, que las pandillas generen otra modalidad de delincuencia, pero sobre todo, y lo que más ocurre en el mundo, es la utilización de personas o la cooptación para la venta de drogas y narcomenudeo. Es sumamente grave lo que está pasando con la niñez y la adolescencia. Quiero decir que nuestra investigación también da cuenta de las consecuencias que viven los niños y niñas que han visto cuando capturaron y torturaron a su familiar al momento de la detención. Tenemos niños y niñas sufriendo graves condiciones psicológicas, efectos psicológicos como enuresis, como insomnio, depresión. Hay un caso que nosotros citamos sobre un niño que observó cuando capturaron a su mamá. Su mamá abrió la puerta, salió, el niño estaba en su habitación, se despierta también y los policías le dicen, estamos seguras que sos mujer de un pandillero. Es una mujer que estaba viuda desde hace mucho tiempo y la meten su cabeza en un barril con agua. Esa es una tortura grave. Yo he dicho que esta policía ha aprendido muy bien de los cuerpos de seguridad. Eso está documentado, Zaira. Eso está documentado, eso y otro tipo de torturas. Pero ¿qué pasa en este niño que vio esa tortura de su mamá? Tiene terror ahora ver a la policía en la que debemos confiar, con la que nos debemos sentir segura. Es que la Policía Nacional Civil fue creada para que confiemos en ella. Todas y todos queremos en este país seguridad, pero esa seguridad no puede ser a costa de ejercer la brutalidad estatal contra la gente más pobre de este país. Y todos los demás, como no somos nosotros, que no nos importe. No debe ser así. Somos seres humanos, las personas tienen derechos y si nosotros ahora no denunciamos esto que está pasando, esto repercute en otras personas. Quiero ponerle nada más otros ejemplos. Ejemplos de personas que no están vinculadas al régimen de excepción, pero que han sufrido las consecuencias de la violencia estatal porque le han dado manos libres a la policía y a la Fuerza Armada para ejercer violencia. Casos de violaciones de niñas en varios territorios, en Soyapango, en el municipio de La Libertad, ocurridas por militares que las amenazan de detenerlas a ellas o a sus familias por no ser detenidas por el régimen de excepción. Militares que han matado a personas. Que haga favores, este tipo de favores, si no las capturan o las amenazan que pertenecen a alguna Estos cosa. Casos tienen reserva y por eso no puedo ampliar demasiado, pero voy a poner un ejemplo que ha sido del conocimiento público. Esa niña que fue violada en el municipio de La Libertad cuando iba con un grupo de familiares.
Y entonces un miembro de la Fuerza Armada los intercepta y le dice, si no te dejas tener relaciones sexuales, es decir, te dejas violar, entonces me voy a llevar a todos detenidos. Fue violada y esta persona, fue detenida producto de la denuncia pública. Ahí tenemos a otro sargento que ha sido detenido también en la libertad y que lamentablemente he escuchado que hubo una disminución de la pena que se le había impuesto. Es sumamente grave las repercusiones que está teniendo esta falta de controles que tienen los cuerpos de seguridad en este momento en la población. La violación de niñas y niños y la posibilidad de capturar a quien sea. Es que con el régimen de excepción ya no solo se está deteniendo lo que se nos dice públicamente a pandilleros, se está deteniendo a miles de personas inocentes. Y nosotros abogamos por los derechos de las personas inocentes, pero esencialmente abogamos porque se haga justicia además a las víctimas de las ejecuciones que cometieron los pandilleros. Pero yo le explicaba a usted que en esta investigación que nosotros hicimos en el ámbito judicial, en su mayoría las personas de los 1.178 casos que documentamos, en esos casos el 100% fue detenido por agrupaciones ilícitas, pero fíjese que solo 38 personas fueron detenidas por otros delitos, homicidio, extorsión, etc. Y la justicia para las víctimas de los homicidios cometidos por las pandillas, ¿dónde está? Que nos digan aquellas personas que han sufrido homicidios si ya se juzgó y ya se condenó a esos delincuentes. Queremos que haya justicia, pero que la justicia cumpla los procesos que dice la legislación y que dice la Constitución, para que los condenados sean los verdaderos culpables, no que se esté condenando o que se esté privando de libertad de manera indeterminada a miles de personas. Con el régimen de excepción, esta gente puede pasar detenida sin haber sido juzgada hasta 4 años. Quiero terminar, Zaira, le voy a hacer una pregunta que puede tener una respuesta obvia, pero quiero hacérsela. Esta investigación última que ustedes están presentando, que yo la he revisado y es una investigación completísima, ¿cuántas páginas son? 125 125 páginas para que tengan una idea. Pero ustedes pueden ir leyendo capítulo por capítulo. Sí, para que ustedes tengan una idea de la importancia de esta investigación, yo se las puedo compartir, ya me llegó la parte digital. Yo le quiero plantear para terminar, Zaira, aparte de socializar, digamos, con instituciones que están, digamos, ligadas al tema de derechos humanos, una socialización también que puede llegar a mucha gente en la población. ¿Esta información no es requerida por el Estado? ¿Esta información ustedes no se la envían al presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea? Tal vez lo hacen de manera formal, pero no habrá respuesta. Una pregunta con una respuesta obvia, pero estas personas no se interesan por este tipo de información. Yo quiero, antes de contestar rápido, el Estado, y en este caso la Fiscalía General de la República, tiene el deber de investigar toda denuncia pública, todo hecho público que tenga que ver con violaciones de derechos humanos que incurran en delitos como torturas, muertes violentas, etc. Dicho esto, las organizaciones de sociedad civil hacemos investigaciones, documentamos los casos y ponemos a disposición de todas las personas estas investigaciones. Lamentablemente, las autoridades se excusan diciendo nadie ha llegado a poner una denuncia a la Fiscalía. Sí. Aclaro, al menos nosotros hemos interpuesto varias denuncias en la Fiscalía por estas muertes para que se investigue las muertes cometidas al interior de los centros penales, también por desaparición, pero es deber de las instituciones públicas. Por eso es que nosotros pagamos impuestos y por eso es que vivimos en un Estado, porque el Estado tiene obligaciones propias. Mire, la Corte Suprema de Justicia, ya que me toca el tema, ¿sí?, ha recibido un sinnúmero de habeas corpus. Organizaciones que acompañan de manera directa a las víctimas como Movir presentan constantemente habeas corpus y lo que tenemos son resoluciones donde nos dicen que no hay violaciones y han resuelto un número mínimo
de la cantidad enorme de habeas corpus. Son instituciones que no están respondiendo a su mandato. Ojalá y presten atención a este informe, al informe de Human Rights Watch, al que sacaron las organizaciones de sociedad civil de manera conjunta, porque nosotros documentamos casos, pero el deber de ellos es investigar por sí mismos. Estamos en la disposición de colaborar en lo que podamos colaborar. Zaira, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo a todas las personas. ¿Se le queda algo? ¿No se le queda nada así? Se me quedan las ganas de seguir hablando, así que espero que nos vuelva a invitar. No, muchas gracias. Vamos a hacer segunda parte, oiga, le prometo. En unos 15 días podemos hacer segunda parte. Interesante investigación. La felicito. Ojalá que tuviéramos más acceso, digo así, como más popular, digamos, que la gente conociera. Vamos a trabajar una versión popular. Me explico, ¿verdad? Sí, porque hay mucha gente que son quisiera. Datos muy duros, muy gruesos, por supuesto. Bueno, también voy a esperar cuando venga ya la versión física de este informe para que ustedes tengan a disposición. Ya Zairita dijo, le voy a traer unas copias, me dice, cuando salga esta información. El silencio no es opción. Investigación sobre las prácticas de tortura, muerte y justicia fallida en el régimen de excepción, elaborado por Cristosal, por supuesto, comandado ahí por Zaira Navas. Gracias a todos por haberse quedado con nosotros. Mañana jueves, mañana vamos a tocar el tema de educación. Mañana me acompañará David Rodríguez de Bases Magisteriales. Las escuelas fueron reparadas, el presupuesto para educación, tantos temas. En el tema de educación, mañana no puede perderse Encuentro con Julio Villagrán. Gracias a todos aquellos que están preocupados por el tema del YouTube, que no nos ven fuera y no han tenido acceso a YouTube, pero les recuerdo, ahí está, mire, tvx.com.sb. Dígale a su pariente que llamó y le dijo, no veo a Julio, no lo veo, no lo encuentro en ningún lado, como muchos comentarios. Mire, tvx.com.sb, ahí puede encontrarnos en nuestra página de streaming. Usted la abre fácil en Google, la abre y le pone en la pantalla toda la programación de TVX. Y también este espacio va a quedar grabado ahí en el Twitter, en el X, va a quedar grabado. Ahí está, mire, ahí Informa TVX, ahí puede encontrar este programa. Dígale a su pariente que le llamó, que no vio a Julio Villagrán, dígale, ahí lo va a encontrar, ahí está colgada ya esta entrevista, la de ayer también. Ya el próximo lunes pues estaremos con todos los poderes, como dicen los hipotes, en todas las plataformas. Ese ha sido un error humano nuestro que cometimos y por eso es que el YouTube no nos transmite, pero el lunes ya vamos a estar aquí. Bueno, nos quedamos hasta acá, gracias por todos los comentarios también que hemos recibido, por las preguntas, por su participación. Mañana nos encontramos en este espacio, que Dios me los bendiga.